buenas noches y bienvenidos a este espacio de actualidad. Tal y como les hemos venido contando a lo largo de esta semana en los servicios informativos de esta casa, Televisión Guadalajara ha estrenado y está emitiendo a lo largo de esta semana la que es la producción más importante que ha realizado esta casa a lo largo de toda su historia, El Camino del Cid, una serie de 5 capítulos que trata de acercarles a todos ustedes de manera didáctica lo que fue el Camino del Cid en su paso por todos y cada uno de los rincones por Guadalajara a lo largo de su ruta. Para realizar estos documentales, este gran trabajo y esta gran producción en la que estuvieron implicadas media centenar de personas, esta casa tiró de una de las personas que más sabe de historia, nuestro asesor histórico en esta materia, Plácido Ballesteros, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo recuerda Plácido Ballesteros este trabajo que se hizo sobre el Camino del Cid, que estamos viendo en estos días? Pues yo lo recuerdo de manera muy interesante. Además, fue una experiencia para mí novedosa, que era precisamente utilizar un medio como la televisión, como tal, pues para acercar el objeto de uno de los objetos de estudio, de análisis, de publicaciones profesionales, poderlo acercar al gran público, con lo cual fue una experiencia en lo profesional muy enriquecedora y en lo personal muy divertida. Yo recuerdo que me divertí mucho haciendo la serie. Fueron muchas horas de trabajo de un programa, El Camino del Cid, una serie de programas que se llevaron a cabo gracias también a la dirección de nuestro compañero Julián de la Fuente y que están viendo en sus pantallas, porque quien está detrás de estas imágenes también es otra compañera de esta casa, nuestra compañera Montse Luengo, que dio forma a todo lo que hicieron este medio centenar de personas implicadas en lo que hemos destacado, Plácido, como una manera didáctica de contar la historia. Sí, el objetivo un poco fundamental cuando entrasteis en contacto conmigo y me presentasteis un poco el guión, el esquema de lo que iba a ser y tal, a mí me gustó precisamente ese enfoque que se le quería dar, ¿no? Que fuera un producto totalmente didáctico para todos los públicos, no para especialistas, y que estuviera contado de manera sencilla y amena, y eso pues, me enganchó, eso fue la verdad. Porque muchas veces la historia, el problema que tiene a la hora de acercarse sobre todo a los más pequeños, más allá de las horas de clase y sobre todo a los adolescentes, es la forma de contarla, aunque a algunos os apasione. Por supuesto, por supuesto, la historia puede ser bonita, interesante, apasionante, o puede ser un peñazo insufrible, ¿no? Y depende mucho de la comunicación y la forma de comunicarlo, que no tiene nada que ver, cuidado, y eso sí que lo quiero dejar claro, con el rigor histórico. Se puede tener mucho rigor histórico, no faltar a la verdad histórica en ningún momento, ser muy rigurosos en los hechos, en los sucesos, en los análisis que se hace de la historia, pero se puede hacer de manera amena en vez de hacerlo pues, aburrido. Se trata de 5 capítulos que les estamos ofreciendo a lo largo de toda esta semana y de las que les vamos a avanzar en este programa de hoy, en este pequeño espacio de actualidad, una pequeña sinopsis, un pequeño acercamiento a cada uno de ellos. ¿Qué se puede destacar del primer capítulo? Pues el primer capítulo estuvo dedicado un poco a presentar un poco qué era el Camino del Cid como proyecto global, en un proyecto basado en una obra cumbre de la literatura universal, no la literatura ni castellana ni española, no, de la literatura universal, que es el poema de Mío Cid. Pues se utilizó también pues para acercar al gran público qué era el poema, cómo nos había llegado el poema en ese único manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid en la actualidad, y un poco plantear los personajes fundamentales y la propia figura del Cid como personaje histórico y como personaje legendario, como protagonista de una epopeya literaria, es decir, de un poema en el que la leyenda es más importante que la propia historia. Y lo que hicimos, una vez planteado esto, lo que hicimos fue pues iniciar el camino ya en Guadalajara, en la primera, el primer descanso, ¿no? La primera llegada, la entrada por la Sierra de Miedes, ya camino del destierro total, y entrando en
territorio musulmán por parte de los desterrados castellanos. Ese primer recorrido que nos permite ver de nuestra provincia. Pues de nuestra provincia nos permite ver desde la Sierra de Miedes a Atienza, es algo clave, es decir, desde esa parte del poema a la Sierra de Miedes ellos fueron a posar, que es el inicio, ¿no? Se sale de territorio castellano, de la frontera del territorio castellano, de un territorio semivacío en esa época y tal, para entrar en el otro lado de la frontera, porque la división del reino islámico, del reino andalusí de Toledo y del reino castellano-leonés en ese momento es precisamente la Sierra Pela, la Sierra de Ayllón, es decir, Miedes, ¿no? Y Miedes ya es el primer pueblo, la primera localidad en territorio musulmán, ¿no? Y desde Miedes pues bajar toda la sierra hasta esas torres impresionantes de Atienza, que según el poema, incluso la propia leyenda del poema, porque en esa parte hay una realidad histórica que casi no contamos porque no nos interesa como Guadalajara, y es que en el original no pone Atienza. En el original no pone Atienza. Lo que pasa es que geográficamente, cuando don Marcelino Menéndez Pidal transcribe, que es el gran estudioso del poema del Mío Cid, transcribe esa parte del poema, no le sale geográficamente el camino. Entonces dice, bien, pues el poeta, el copiador, el que copia el poema, se ha equivocado, porque aquí no puede poner Alilón, que puede hacer referencias a Ayllón, no tiene que ser Atienza, o tiene que... Bien, y mete Atienza, mete la palabra Atienza, la Atienza que las torres de Mar. En el poema, al pensar que es un pequeño error. Que es un error del copista, del escritor. Bien, es que los que hemos estudiado directamente el poema, hemos tenido en nuestras manos el poema, y luego las ediciones facímiles y tal, y eso, comprobamos que no, en ese fragmento, en esa parte, no pone, que es una mala transcripción y una mala conservación del propio manuscrito del poema. El manuscrito, cuando se encuaderna, luego se recorta para ajustarlo a tamaño y alguien, de manera descuidada, corta uno de los folios y se lleva la parte superior de las palabras. Entonces, ahora mismo lees de manera simplista en el castellano antiguo Alilón, porque hay dos palos para arriba, eso serían dos L's. Pero no, una es una L, alí, allí, en castellano antiguo, y no es lon, sino son, porque la S aspirada castellana hace un reborde que es el que se ha guillotinado, con lo cual no pone alilón, que sería yo, sino lo que pone es allí son, es decir, allí están las torres que de los moros son. Entonces eso, bueno, a nivel científico es toda una polémica, ha habido artículos importantes escribiendo y tal. Yo fui una de las primeras personas que dijo, esta transcripción de Menéndez Pidal no coincide, no es buena, no está, y eso, pero es la que tenemos ahora en prácticamente todas las ediciones científicas del poema, pues ahí tenemos ya Atienza. De Atienza realmente se habla en el poema en el libro segundo y tercero, no en el primero, pero bueno, llega hasta Atienza. Lo cierto es que entran en Miedes y llegan hasta Castejón, hasta conquistar Castejón, pero eso ya es otro capítulo más. ¿Ese qué capítulo es? ¿El segundo? Ese ya sería el segundo capítulo. ¿Cuáles son las claves de ese segundo capítulo? Avancemos un poco más en la historia, sin desvelárselo todo a nuestros telespectadores. Pues las claves del segundo capítulo es el recorrido que se hace una vez ya penetrado en territorio musulmán. Hay que tener en cuenta que el Cid y sus compañeros de destierro son guerreros de fortuna, son mercenarios que han sido desterrados de su reino por su rey natural, por su señor natural, y entran en territorio enemigo y tienen que sobrevivir sobre el terreno, es decir, son depredadores, son salteadores, y la primera acción que hacen es precisamente
hacer una celada, es decir, una celada es una estratagema para capturar botín. Con Atienza no se atreven, pues porque es un castillo importante, una fortaleza importante, pero sí se atreven con Castejón. En Castejón hay la duda, si históricamente Castejón, ¿quién es? ¿El actual Castejón sobre el Henares o es Castejón, si es Jadraque? Hay otra polémica historiográfica y científica muy interesante, si ese Castejón es Jadraque o es Castejón sobre el Henares. Particularmente yo opino que es que son los dos, que hay un Castejón de arriba y un Castejón de abajo. Uno es Jadraque, es Sadrak, el Sadrak musulmán, y el otro es el Castejón y tal. Y lo que hace el Cid es plantearse un castillo pequeño que puede ser tomado al asalto mediante una estratagema, mediante una traición, es decir, yo llego por sorpresa, lo sorprendo y capturo el castillo. Se captura el castillo, se coge el botín, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que... Esto es el segundo capítulo, que es con esa parte del poema, ¿no? ¿A qué se debe esta cercanía de Plácido Ballesteros con el Cantar de Mio Cid? Pues porque ha sido uno de los objetos tradicionales de mi estudio. Yo terminé la licenciatura en el año 80-81, en ese momento yo presenté mi tesina y después de ese año, después de la tesina, yo estuve entre el 81 y el 85 investigando fundamentalmente con mi tesis doctoral, luego por cuestiones profesionales y laborales y tal, en el 85-86 estaba terminada y luego terminé presentándola en el 90, pero es que una parte fundamental de mi tesis doctoral fue hacer una revisión historiográfica, es decir, cómo se había escrito la historia medieval de nuestra provincia. Y ahí salió un tema fundamental, y es toda la leyenda sobre el Cid y Álvar Fáñez en nuestra provincia. Entonces yo he dedicado pues 3-4 publicaciones, artículos de revista, alguna monografía y tal, a precisamente separar qué es lo que hay de historia, de cierto, qué datos históricos están contrastados relacionados con el Cid y con Álvar Fáñez en relación a la historia de la provincia de Guadalajara, y cuáles son leyenda, cuáles son invenciones posteriores de poetas y escritores, y también invenciones, eso en los siglos XII-XIII. Pero a partir de finales del siglo XIV y el XV, invenciones políticas, porque le interesa a los dominadores, a los controladores de estas tierras, que es la familia Mendoza. La familia Mendoza, que es una familia que se encumbra muy rápido. La familia Mendoza pasa de ser una familia de tercera categoría dentro de la nobleza castellana, una familia que no tiene importancia significativa dentro del conjunto de la nobleza castellana, pasa a ser grandes de España, es decir, a situarse en la cumbre de la nobleza española, hasta el punto de que son la familia nobiliaria más importante del reino durante el reino de los Reyes Católicos, pues pasan en 3 generaciones, desde 1380-85 a 1457-58, 3 generaciones, el abuelo, el hijo y el abuelo, el padre y el hijo. Es decir, el abuelo del Marqués de Santillana, el padre del Marqués de Santillana y el Marqués de Santillana, en 3 generaciones, pasan de ser una familia secundaria, los segundones, a ser la familia más importante de todo el reino. Y es una familia que necesita reivindicar que ellos son históricamente han sido importantísimos y tal. Entonces, en ese contexto, los intelectuales que están al servicio de la familia Mendoza se inventan que los Mendoza vienen de Cid y que los Mendoza están controlando políticamente la Alcarria en esos momentos,
una especie de predestinación, una tierra que habían conquistado sus antepasados, Cid, y el que aparece en el poema como primo del Cid, que es Álvar Fáñez. Es una invención por completo y tal, eso. Y entonces, bueno, pues yo un capítulo entero de mi tesis doctoral está dedicado a esto, y luego pues, tengo publicados un par de artículos insistiendo en en tratar de separar, decir, esto es historia, esto es leyenda, o esto es historia política, porque... Que también lo es. Que también lo es, y de ahí viene pues todo ese acercamiento al poema. Nos ha ayudado Plácido Ballesteros y nos han ayudado también muchísimas personas a poder acercarles de la manera que lo están viendo a lo largo de estos días esta gran producción que ha hecho Televisión Guadalajara. Entre ellos hemos tenido la suerte de poder contar con la colaboración de la Asociación Medieval Seguntina y con la Asociación Cultural Asor, que participaron en varios capítulos vistiéndose de época y pudiendo hacer determinadas representaciones que permitan llevarles de manera mucho más didáctica a sus casas este cantar del Mío Cid en su paso, esta ruta por Guadalajara. Entre ellos citamos algunos de los momentos en los que han intervenido el Mercado de las Tres Culturas del siglo XI, o también interpretaron el cantar de Perabat en un monasterio que fue grabado precisamente en el interior de las dependencias de la Catedral de Sigüenza, en una de esas zonas que no suelen ser habituales su uso al público. Se acordará Plácido de estos momentos. Sí. Además es importante porque en este tipo de recreaciones históricas te la juegas mucho, porque el gran público suele tener una visión muy uniforme sobre la Edad Media, pero hay que tener en cuenta que la Edad Media son 1000 años, que no es lo mismo cómo se vestía, cómo se hablaba, cómo se pensaba, qué se comía, en el año 476, que en el año 850, que en el 1200 o que en el 1502. Es decir, son 1000 años, con lo cual en 1000 años costumbres, vestimentas, armas cambian mucho. Y claro, el poema está situado en el 11, y estas recreaciones no tienen gazapos que sean insalvables, que sean un insulto a la inteligencia del espectador, ¿no? Pues porque bueno, pues las ropas no están desenfocadas, no hay una diferencia. Dices, caramba, es que han puesto ahí en el siglo XI, han puesto a una mujer que es del XIV o que es del IX o que no. Bueno, pues están ajustadas. Están ajustadas, están, en líneas generales, bueno, hay algunos errores de carácter menor y tal y eso, pero en líneas generales sí que están muy ajustadas, es muy creíble. Y esto puede permitir que también los espectadores puedan de alguna manera visualizar la parte de la historia que se les cuenta en estos capítulos. Eso es, por eso es importante y por eso los guionistas, que ahí Julián de la Fuente hizo un trabajo extraordinario, ¿no? de control hombre, Julián es que comparte esa doble condición, es licenciado en Historia y al mismo tiempo es un buen cineasta y tal, y fue un placer trabajar con él, pues porque no había que decirle, oye, cuidado, no, esto no, que es una barbaridad histórica y tal, porque él era consciente de esas cosas. Y sí que yo creo que sí que se consiguió esos mínimos, ¿no? para que no sea un esperpento de carácter histórico. Avancemos un poco de lo que van a poder ver nuestros espectadores en el capítulo 3. Pues el capítulo 3, si yo no recuerdo, yo creo que es la Algara de Álvar Fáñez. Es decir, una vez que se ha conquistado Castejón, que eso lo que se hace es, el Cid manda a Álvar Fáñez a que haga una correría, es decir, a que haga un saqueo por todo el Valle de Henares, y de manera que los desterrados, los mercenarios, llegan hasta Ita, hasta Guadalajara, incluso se acercan a Alcalá. El poema dice, pues, Fita Ayuso, por Guadalajara, hasta Alcalá llegan las Algaras, es decir, Ita abajo, o por Guadalajara hasta Alcalá llega la Algara, llega el ejército y tal. Y que fue un cuerpo de ejército que entra a saqueo, que lo que hace es ir cogiendo o cautivos o ganados o bienes y tal, para
centralizarlos en Castejón y en Castejón pues mandar mensajes a decir, bueno, todo esto lo tenemos aquí, si lo que queréis que os lo devolvamos, rescate, a pagar un rescate. Que eso es lo que narra el poema, ¿no? De manera que pues es un poco lo que se hace. Eso ya eran también palabras mayores, porque los desterrados ya no, que han dejado al margen una plaza importantísima, muy fuerte, porque saben que no la van a poder asaltar, que es Atienza, sí que se atreven con Castejón, lo conquistan, se encastillan para hacerse fuertes, y lo que hacen es bajar ya por Ita, que es una ciudad importante, y Guadalajara, que es la capital de la marca media, de la parte más occidental de la marca media, es la capital de todo el territorio, ¿no? Y bueno, pues atreverse, un ejército pequeño de mercenarios, atreverse a acercarse hasta Alcalá y saquear, con el riesgo que eso conlleva, que se van a defender, que van a perseguirte, que van y tal, y eso al autor del poema lo que le permite es pues describir muy bien lo que eran las técnicas de saqueo medievales. La guerra medieval es una guerra que no tiene, salvo en las grandes batallas, en la que no hay muchos muertos, porque el objetivo de la guerra medieval no es matar al enemigo, el objetivo de la guerra medieval es saquear al enemigo, hacerte con la riqueza del enemigo, porque es productivo. Matar al enemigo no es productivo. Lo que sí que es muy productivo es coger rehenes, que luego tú cambias por dinero, saquear, cogerte un botín, que luego o lo aprovechas o te lo rescatan a cambio de ingresos, y eso el poema lo narra especialmente bien. Uh-huh. ¿Y en los dos últimos capítulos? Los dos últimos capítulos ya son la salida del Cid, camino de Zaragoza, pues primero todo el Henares arriba, hasta Sigüenza por las cuevas de Anguita, y el último capítulo lo dedicamos al señorío de Molina, a la estancia del Cid en el señorío de Molina. Que esto es un truco cronológico, lo que hacemos, pues, porque es toda la provincia de Guadalajara. En realidad la presencia del Cid en el señorío de Molina no es una presencia del camino del destierro, porque el camino del destierro, tal como nos lo narra el primer libro del poema, se entra por la Sierra de Mieres, se conquista Castejón, se hace la algara de Ita y Guadalajara, se vuelve a Castejón y se van Henares arriba hasta llegar por las cuevas de Anguita, ir hasta la actual provincia de Soria, camino de Zaragoza, porque el objetivo de los guerreros es ponerse al servicio de algún rey musulmán que les pague, y eso lo van a conseguir con el de Zaragoza en un primer momento, que es lo que narra el poema. Luego, una vez que el Cid ya está establecido, primero al servicio del rey musulmán de Zaragoza, luego conquista Valencia y tal, y una vez que está establecido en Valencia, lo que es cuando aparece el señorío de Molina, porque el señorío de Molina aparece como una tierra de tránsito entre la corte del Cid y la corte castellana, en ese intento de entrar otra vez al servicio del rey de Castilla, de que el rey de Castilla lo perdone y tal. Hay embajadas que enviados del Cid. Álvar Fáñez va frecuentemente, según el poema, históricamente no fue así, pero bueno, según el poema nos narra cómo se van desde Valencia a territorio castellano, y el camino más corto, más fácil, el habitual, es cruzar el señorío de Molina. Y entonces nosotros, para tratarlo, pues lo tratamos en ese momento. Sí que en el capítulo lo dejamos claro, es decir, que hablamos de él y tal, pero que no le correspondería según la cronología de tal y eso. Y lo que es más importante, en Molina aparece un personaje clave dentro del poema del mío Cid, que es Abe Calbón,
que es Ijazum, que es el supuesto rey taifa de Molina, que se hace amigo del Cid y que entra a su servicio. ¿Cuál es la importancia de la figura del Cid en la provincia de Guadalajara? Históricamente, ninguna. Históricamente el Cid, para la historia de la provincia de Guadalajara, fue una anécdota. Hechos históricos. El personaje importante, fundamental, es Álvar Fáñez, que no coincide en cronología con el Cid y tal. Álvar Fáñez es el que históricamente, y eso las fuentes históricas sí que nos lo prueban, que cuando se conquista el reino de Toledo, el rey Alfonso VI encarga a Álvar Fáñez que sea el tenente es el defensor, el tenente de prácticamente todas las tierras que aseguran la frontera del Tajo, desde Cuenca a Toledo, y su base fundamental van a ser Santander, que es una antigua ciudad desaparecida en el territorio de Cuenca, en la actual provincia de Cuenca, Zorita y Guadalajara. Esos son los enclaves fundamentales de la tierra de Álvar Fáñez. Es el que defiende la frontera y tal. Históricamente, eso es lo que está probado y eso es lo que, bueno, pues en nuestras investigaciones, nuestras tesis doctorales, pues ponemos de manifiesto y tal y eso. Y el Cid, pues realmente es que en los hechos históricos es que no participó. Bueno, sí que se sabe que antes de la conquista de Toledo posiblemente el Cid hizo una racia de castigo en el Valle de Lenares, pero nada más. O sea, históricamente no tuvo más importancia. Es decir, literariamente es clave, es fundamental, es clave y fundamental. Tanto es así que en la ideología con la que luego se va a escribir la historia de la provincia de Guadalajara a partir del siglo XV, cuando los Mendoza se inventan que ellos son los descienden del Cid, que ellos son y tal, es jugar un poco a una predestinación. Los Mendoza dicen, no, nosotros es que estamos gobernando ahora mismo, somos señores de unas tierras que ya mi antepasado había conquistado a los musulmanes. Es jugar un poco a eso, pero no hay nada, insisto, no hay nada histórico detrás de esto. Hay pues una pieza literaria y unas leyendas preciosas que han sido verdad histórica para un montón de generaciones. Para todos nuestros antepasados la verdad histórica fue esa, es la que narra el poema. Es recientemente, es desde los años 80 del siglo XX, cuando hemos separado la historia de la leyenda. Pues nos quedamos sin tiempo, Plácido Ballesteros, en este pequeño acercamiento y este pequeño guiño que hemos querido hacer en este espacio de actualidad al gran trabajo que se hizo con el Camino del Cid. Gracias por coger ese guante y esa ayuda que te pidió Televisión Guadalajara para asesorarnos de manera histórica en toda esta historia, en todo el paso del Camino del Cid, para que tuviera ese rigor histórico, y gracias sobre todo por esa ayuda desinteresada que prestaste a esta casa y que se puede ver ahora mismo en las pantallas de Televisión Guadalajara, y que es sin duda un muy buen material para que todos los niños se puedan acercar de una manera muy didáctica a lo que es parte de la historia de la literatura de Guadalajara. Muy bien, pues, muchas gracias y sobre todo insistir que es que fue muy divertido trabajar con vosotros, el ensayar cómo acercar la historia mejor a nuestros, fundamentalmente al público más joven, etc. Fue una experiencia muy interesante. Muchísimas gracias también a ustedes, una semana más, y los volvemos a repetir, aunque algunos de ellos les hemos nombrado a lo largo de este espacio de actualidad. Gracias a Julián de la Fuente por su estupendo trabajo de dirección, a Montse Luengo, que ha hecho posible unir todos los pedazos que se grabaron para que ustedes lo vean en sus pantallas, a los cámaras que tomaron las imágenes una y otra vez, al equipo de producción, a la locución que corrió a cargo de José Antonio Aranda y de Juan Ramón Sánchez Álvarez, a esas dos asociaciones que hemos nombrado, a la Asociación Medieval Seguntina y la Asociación Cultural Asor, y a todo ese medio centenar de personas que trabajaron y que se dejaron la piel para elaborar esta gran producción, la mejor producción que ha hecho Televisión Guadalajara a lo largo de esa historia, de su historia, y que ustedes pueden disfrutar de ella a lo largo de estos días. Camino del Cid. Muy buenas noches, muchas gracias.